a Mateo capítulo 5. Esa va a ser la base de la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 5. Sí, el tema que predicó la pastora hace unos domingos. Sí, y fue una introducción que dio la pastora. Mateo capítulo 5. Clase de hoy se llama La vida al revés. El reino de Dios presenta un marcado contraste con el reino del hombre. Como ustedes saben, la palabra contraste quiere decir diferente. Chocan, tienen un altercado. Hay un altercado entre la guianza de Dios y lo que presenta el mundo exterior. Hay un contraste ahí. Y como decía el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. Lo que no quiero, eso hago. Así que vamos a buscar Mateo capítulo 5, hermano. El que lo tenga puede abrir su Biblia y puede empezar. Hasta el verso 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, las bienaventuranzas, como le dicen. Este residencial se llama Residencial Las Bienaventuranzas. Wow. Y tenemos el versículo clave, que aunque no lo leímos en la primera lectura, Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros sabemos que cuando se habla de luz, no es simplemente que usted es una luz que brilla y que alumbra a todos los demás, sino que sus acciones son las que alumbran al mundo. Como dice, sí, déjelo ahí tranquilito. Como dice el texto, ¿cómo se dice el texto? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que lo que es luz es la palabra de Dios, y cuando yo actúo conforme a la palabra de Dios, soy luz. Amén. Entonces, la introducción. Vamos a ver los puntos de la introducción. Ser discípulo de Cristo exige una entrega completa de nosotros mismos a Él y un compromiso de seguirlo.
Estuvimos viendo en la clase pasada que el discipulado tiene un costo. Ser discípulo de Jesús tiene un costo. No es como que yo soy cristiano de boca y que eso no va a exigir nada de mí. Eso no existe. Ser cristiano tiene un costo. Entonces, lo segundo es un cambio total, no solo de cómo vemos la vida, sino de cómo vivimos. En cierto sentido es vivir al revés. Lo que quiere decir es que cuando yo soy cristiano, ya yo no vivo conforme a la carne. Ya yo no vivo conforme a mis deseos naturales. Y los deseos naturales incluyen de todo. Hasta saciar tu hambre, saciar tu sed, saciar cualquier necesidad. Todo lo que traiga consigo placer y satisfacción humana fortalece la carne. No solamente el pecado, sino todo lo demás. Entonces, cuando un hombre puede controlar sus deseos carnales, es cuando vive en el espíritu. Por ejemplo, cuando nosotros ayunamos y no comemos cuando nos da hambre, estamos controlando nuestros impulsos. Porque es el animal el que come cuando le da hambre. El hambre lo motiva a buscar comida. Cuando el hombre busca comida cuando tiene hambre, está actuando por instinto, no por decisión, sino que su necesidad, en cierto modo, lo controla a hacer eso. Cuando usted tiene sed y bebe agua, no lo hizo por decisión propia, lo hizo porque su necesidad lo incitó a beber agua porque tenía sed. Entonces, cuando un hombre está en el espíritu, hace la cosa por decisión, no por necesidad. Las necesidades no lo controlan, los deseos no lo controlan, sino que él decide cuándo comer, cuándo beber y cuándo hacer tal o cual cosa. Entonces, vivir al revés, obviamente, porque vivimos de un modo en el que el cuerpo no está de acuerdo. Y eso tiene que ver mucho cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, el tercer punto de la introducción es: si vivimos como Jesús enseñó, tendremos un impacto positivo en nuestra cultura. Obviamente, aunque no es lógico, como dicen, hacer la cosa que Jesús enseñó, al final traen resultados positivos. Eso es una realidad. Y el último punto dice: el discipulado es transformador e impacta todas las áreas de nuestra vida. Como habíamos dicho en la clase, en el principio de la clase, lo interesante de la vida cristiana, de la religión cristiana, en diferencia a las otras religiones paganas, es que la doctrina de Cristo impacta todas las áreas de la vida del ser humano. Lo conductual, lo espiritual, trata el matrimonio, trata el área laboral, todo el conjunto de la vida del ser humano lo trata la iglesia, la doctrina de Cristo, todo. Y cuando Cristo llega a la vida de alguien, obviamente te va a transformar por completo. Entonces, quería hablar de esto rápido porque el tema tal vez le pareció un poquito raro, pero tiene sentido porque ¿por qué es vivir al revés? Realmente nuestro cerebro, hay un área en nuestro cerebro, realmente hay tres áreas que trabajan en lo que quiero explicar hoy. Está la ATP, que es donde se generan, que hay neuronas de dopamina. La dopamina es una sustancia que genera placer. En el medio luego está el área límbica, que hay un conjunto también de neuronas que son receptoras de esa dopamina que sale. Y al final está el área prefrontal de la corteza del cerebro, que es donde está la condición, el aprendizaje, la razón, la madurez del hombre, etcétera. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Mire, este mecanismo que está en nuestro cerebro funciona como lo que le llaman los neurólogos un circuito de recompensa.
hay un circuito de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el cerebro necesita energía, la energía viene del alimento, entonces el cerebro te dice, come cuando tienes hambre, y si usted se come algo, esa sensación de satisfacción que usted siente cuando tiene hambre y come, esa sensación te la da el cerebro para que sigas comiendo y sigas generando energía al cuerpo. Entonces, eso se llama circuito de recompensa. Es como que el cerebro te hace sentir bien cuando tú haces algo que te ayuda a tu salud. ¿Entiendes? Entonces, cuando el cerebro quiere que usted haga algo positivo para el cuerpo y usted lo hace, te da una sensación buena. Te da una recompensa, un sentido de placer. La vida del cristiano no genera una recompensa positiva en el cerebro. Porque como dijimos en la clase pasada, la vida del cristiano está llena de retos y de costos. Cuando yo veo que un ateo le dice a un cristiano, amén, Dios le bendiga más. Cuando yo veo que un ateo le dice a un cristiano, ustedes se inventaron a Dios, y la razón por la cual ustedes se inventaron a Dios es porque el ser humano siempre se inventó dioses para sentirse bien. Para sentirse bien, para no temerle a la muerte. Pues yo le digo, usted se equivocó. Porque la vida del cristiano no tiene nada de rico, de atrayente. Sino que todo lo que está aquí, lo que nos rodea, son pruebas y dificultades que nosotros tenemos que resistir como cristianos. Imagínese a Pedro siguiendo el cristianismo de que por placer, cuando era azotado, perseguido, cuando murieron muchísimos por el evangelio. ¿Cómo tú le vas a llamar a eso placer? Entonces, vivo al revés porque voy en contra de los mecanismos de mi mismo cerebro, que lo que hace es que cuando hago algo en contra o de mi salud o de la cosa que él considera buena, lo que activa un mecanismo entonces de castigo, que está en la misma área. Te hace sentir mal, te hace sentir derrotado, te hace sentir deprimido, te hace sentir cansado. Por eso es que es muy difícil, hermanos, orar. Es muy difícil dedicarle tiempo a la lectura bíblica, porque no son cosas que el cerebro dice, wow, qué bueno, me va a ayudar a yo tener energía y que mis órganos funcionen. No, leer la palabra no te ayuda, no brinda energía al cuerpo. Comer sí. Entonces el cerebro, cuando tú comes, te hace sentir bien. Pero cuando usted ayuna, te dice, te vas a morir. Y eso es lo que nosotros llamamos vida al revés. Vivir en contra, sí. No hagas oficio porque eso te cansa. Sí. Entonces, no, eso no genera ninguna satisfacción. Todo lo que tiene que ver con gasto de energía, al cerebro no le gusta eso. Al cerebro le gusta la energía, la comida. Sí, ya las drogas son otro tema. El caso es, hermanos, que la vida del cristiano siempre va a ir en contra del placer. Y eso es lo que Jesús va a enseñar ahora. Un nivel elevado de moral cristiana y humana. Un nivel elevado de moral. Eso es lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Usted no sabe qué placentero es que te alaben y te digan, wow, tú sí cantas bonito. Eso se siente, miren, esa dopamina sale por montones. Pero a Dios no le agrada eso. Ahí viene Jesús y dice, no, nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que hacer las cosas en secreto y hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahí va en contra de lo que tu cerebro quiere, que es sentirse bien. Entonces, eso es la vida al revés. La verdad es Francisco. Que es lo que nosotros solemos vivir. El tema de veras que es bastante llamativo y curioso, por lo de que vivir al revés, vivir una vida al revés, pero es bastante difícil cambiar el estilo de vida que tú conoces desde que tú estuviste en el vientre de tu madre, a un estilo de vida
Yes. Sin embargo, el Señor nos dice que no tiene precio, ¿verdad? En Isaías nos habla de que no tiene precio este conocimiento, porque todo eso creo que se basa en el conocimiento de la palabra de Dios. Yes. Es gratuito poder conocer esto, pero nos cuesta. Yes. Entonces también se convierte en algo contradictorio. Yes. Está a nuestra merced el poder disfrutar y el poder saciarnos de esta gran bendición de Dios en nuestras vidas, pero debe haber una disposición personal, negándonos a lo que somos nosotros mismos, a lo que conocemos, a lo que podemos palpar, a lo que estamos viendo, que nos dice que esta es la realidad, pero el Señor nos dice que es todo lo contrario. Entonces, es como auxilio. Yo he tenido que decirle al Señor, socórreme, porque lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo es esto. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice y te habla que es todo lo contrario, que debes incluso expresarlo, decirlo, sentirlo y manifestarlo. Yo quiero que el Señor me ayude a vivir esa vida. Es complicado porque esa es tu ¿Y eso es lo que naturaleza Dios quiere? y esa es la que Dios quiere, para colmo. O sea, ir en contra es que ya no vivas tú, es que viva Cristo en ti. Eso es lo complicado. Entonces vamos a ver lo que es vivir en Cristo. Vamos a ver lo que Cristo enseña sobre la moral del cristiano. Nosotros leímos Mateo capítulo 5. Tenemos dos puntos aquí. Dicen: las bienaventuranzas sirven de introducción al conocido sermón del monte que Jesús pronunció frente a sus discípulos y a muchos de sus seguidores. El sermón entero creo que va desde el capítulo 5 al 7. Entonces, la palabra bienaventurados viene del hebreo makarios, que a veces se traduce como alegre, dichoso, pero generalmente se traduce como bendito. Entonces, esta es la palabra de donde sale esta palabra bienaventurados. Pero a mí me gusta más el significado hebreo de esta palabra. Y es la palabra asher, que significa a nivel. Nosotros vamos a ver más adelante cómo Jesús asocia la palabra bienaventurados con el nivel espiritual. Y yo recuerdo que la pastora me compartió una porción de un libro ahí, donde las bienaventuranzas estaban como escaleras, como niveles. El cuerpo de Cristo. Sí, para llegar allá, a esa genuinidad de la manifestación de Cristo. Y es interesante porque el Salmo capítulo 1, que también empieza de esta forma, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando dice bienaventurado, usa la palabra asher en hebreo. A nivel está, y después dice el varón, y como hemos hablado, hay 5 palabras diferentes que fueron traducidas como varón, las 5 totalmente diferentes. Y aquí en el capítulo 1 de Salmos usa la palabra ish, que significa varón con un nivel espiritual elevado. Viene de la palabra ish, que significa fuego. Entonces, el Salmo capítulo 1 dice: el hombre con un nivel espiritual elevado, ¿qué hace? No anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni tampoco se ha sentado en silla de aquellos que se burlan de las personas, que chismean, que la maltratan, etc. Entonces, el hombre, para alcanzar un nivel espiritual elevado, tiene que vivir una moral elevada. Y eso es lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Entonces, volviendo aquí, tenemos que ¿quiénes o quién son los benditos? Los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan al Señor. Entonces, estamos llenos de personas, hermanos, que no tienen ni un chin de Espíritu Santo,
que no tienen ni un chin de revelación, que no tienen un chin de Dios por ninguna parte, pero que su ego los hace sentir que están en un nivel espiritual elevado. Y en estos tiempos se está usando mucho la famosa palabra nivel de conciencia. Y cuando le dicen, varón, pero es que yo no veo a Cristo en ti, no sé, tú no me reflejas a Jesús. Dicen, no, varón, lo que pasa es que tu nivel de conciencia, tú no entiendes este asunto. Yo acá, y tú dices, wow, pero el cristiano no debería, por poner un ejemplo así, trivial. Yo creo que está mal que un cristiano, qué sé yo, se vaya con una mujer solo para una cabaña. Varón, yo creo que eso está mal, aunque usted dice que no hizo nada, pero eso está mal, varón. Eso yo creo que un cristiano no debería hacer. No, varón, es que tu nivel de conciencia, varón, mire, cuando tú llegas a un nivel de conciencia elevado, tú te das cuenta que eso no es nada, que una cabaña es lo mismo que un cuarto, es lo mismo que la iglesia, y por ahí te dan, y todo es nivel de conciencia, varón. Yo creo que un cristiano no debería hacer tal cosa, no, varón, es que es su nivel de conciencia. Y ya eso es famoso. Son personas que Pero se... ¿qué te está diciendo? Tú me estás juzgando a mí. Sí, tú no estás a nivel para entender lo que yo estoy haciendo y juzgar lo que yo hago. Está bien, yo soy un ser inferior. Sí, yo soy un ignorante, varón, excúsame. Ujú. Hablando con respecto a eso, muchos de nosotros, por ejemplo, si vemos a mi hermano que hace algo malo, me ha pasado a mí que yo he visto personas que estaban haciendo algo malo, pero yo no digo nada, Ujú. porque yo digo, bueno, él sabe lo que yo sé, porque somos cristianos. Sí. Entonces, si él sabe que lo que está haciendo es malo, ¿verdad? Yo no lo veo como, o sea, no quiero como decir, ven acá, pero no, que tú estás haciendo esto mal o algo así. Entonces yo dejo como que o sea, no, como que, no le llamo la atención, o no sé cómo decirlo. O sea, exactamente, eso es malo. Debes de llamarle la atención. Sí, él debe reprenderlo, él debe decir que está mal. Sí, porque hay gente que sabe que lo están haciendo mal, pero no lo dejan de hacer porque creen que nadie lo sabe. Desde que alguien le dice, varón, mire, pero yo lo vi a usted allí, le da vergüenza, aunque te meta un cuento y te diga que no era eso. Te vio mal. Pero sí. Cuando participe de Ujú. lo que está haciendo, no le faltamos. Sí, Lo importante de eso es que tú haces el intento, ¿verdad? Claro. De decirle, está mal. Ya depende de él si lo sigue haciendo o no. Así es. Por lo menos tú colocaste tu granito, ¿verdad? Ujú. Ya cumpliste con darle ese consejo, esa opinión que tú tienes, ya dependerá de él, si sí o no. Así es la ley de la atalaya. Me pasó un caso con un muchacho que él era cristiano. Ujú. Y el muchacho viene y me dice, no, que mi novia está embarazada. Y yo, ¿cómo así? Y yo, ¿de quién tú te casaste? No, yo sí estoy embarazada. Ok, yo no le dije nada. Yo no le pregunté eso, ya, o sea, pero yo imagino que debe saber. Ah, no, mira, en ese caso, ya, imagínate. Pero yo creo que lo correcto es que debe salir a la luz. Sí, Sí, porque, ok, tú me lo dices, pero tú sabes que el sistema sí, sabe que ha comunicado. Entonces, él te va a decir, no, eso no es pecado, no es pecado. Tu nivel o de no es conciencia. pecado, y se fue. ¿Y por qué tú no lo dices a la iglesia? claro. Para que te... O voy a esperar a que le salga la barriguita ya, para que todo el mundo lo sepa. Claro, porque hay que, ¿sabes? Frenar. Confesó su pecado. Sí, no, la Biblia dice claramente. Ujú, La Biblia dice que lo llame la atención. ujú, así Lo mismo. reprenda. Jesús mismo lo dijo. Llámalo que usted. Si no te escuchan, 3 veces. Llevarlo a los Ya, a la llévalo asamblea. a los ancianos que a la iglesia. Ujú, Y a los diáconos. si el hermano no quiere arrepentirse, y el caso es, en este caso es, si el hermano se arrepiente, va a casarse con la joven, Sí. que es el deber, y tomar una disciplina, porque Ujú. ya se arrepiente.
Claro. Pero si no se arrepiente, Lo dice, sacamos yo de no me aquí. voy a casar con ella ni sigo así. Pero lo que yo digo, pastor, o sea, una persona que vive predicando, que le invita a la iglesia, que predica en las redes sociales, que está, vamos a decir, vive ministrando ahí, yo imagino que debe tener un poco de conciencia que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Y que yo no tengo que estar diciendo, oye, lo que tú hiciste está mal. Le voy a explicar algo más acerca de también. Claro, gente que yo, o sea, yo lo veía, que yo lo veía con mis propios ojos, tipo, lo invitaban a la iglesia. Muchísimo sí. Ay, cosas, yo creo. El entendimiento se encallece. Yes. Lamentablemente son personas que no razonan ante lo que están haciendo Ujú. mal, ante la presencia del Señor, porque lo que habita en ellos es que no, que ellos están ahí delante, que pueden Ujú. predicar, que pueden moverse en Dios, y lo demás entonces lo ponen como aparte, se esa mala actitud la ponen aparte y siguen normal. Tú has visto como, pero todo tiene su tiempo. Yes. Porque tuviste el mismo Jimmy, no sé si Jimmy Suárez. no fue tu tiempo, pero tal vez has sabido que ese hombre lo seguían las diferentes Sí. denominaciones, los católicos Doble vida. y protestantes de todo tipo de sectas. Ujú. Sin embargo, él tuvo su caída. Claro. Realmente, sí. Quién sabe la necesidad de que él estuvo sufriendo a lo callado. Ujú. Cuando una persona se le conoce con una falta así tan grave, No fue ahí la primera que vez. se hace notorio, no es porque haya sido Porque haya sido la de pre- un momento a otro. Así es. Es que eso exacto, Ujú. ha habido un proceso y eso va. Miren, la forma en la que los demonios trabajan es muy sutil. Y la gente puede llegar a durar mucho tiempo ministrando, y como decía el varón aquí, el hermano Gonzalo, viviendo una doble vida. Mucha gente. Y eso también tiene su explicación científica en el cerebro del ser humano. Y es que mire, hay gente que saben que la droga le hace daño y siguen haciéndolo porque desarrollan un problema en el cerebro que se le llama compulsión. Recuerden cuando dicen, esa persona es muy compulsiva. Es que realmente ya miren, se le dañó el lado donde razonan y dicen no haga esto, que eso está mal, eso te va a hacer daño. Le deja de funcionar ese asunto y lo único que piensan es en generar placer. Así hay gente, hermanos, que saben que están pecando, Ananías y Zafira, que sacaban y extraían de lo que daban, Que hablaban mentiras. hablaban mentira y no le causaba ningún efecto. Por eso Pablo dice, estoy preocupado, entonces lo voy a parafrasear, porque no quiero que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean distorsionados. Cuando una persona tiene los sentidos distorsionados, pierde la noción de lo que es bueno y malo. Y eso es peligroso. Entonces, todo el que está en ese estado, le es imposible reconocer realmente que le falta a Dios. Para ellos también, ellos tienen a Dios. Si tú le dices, varón, eso está mal, eso no está mal, es que tú no sabes la Biblia, tú no sabes de Biblia, tú no estás en mi nivel, tú eres un religioso, etc. Me está condenando. Sí. Arrepiéntete. Todo, ellos te lo dicen todo menos arrepentirse. Entonces miren esto, los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, también son bienaventurados. Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la gente cree que el peor estado es el pecaminoso y ya. No. El peor estado es el de un pecador que no se arrepiente. Que no se arrepiente. Porque el que peca, hermanos, mire, y tiene la suficiente humildad de reconocer que está mal, esa es la persona más bienvenida en el reino de los cielos. Pablo dice, 70 de los 70 este 100 la perdonado. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Un corazón contrito y humillado no desecha a Dios. Entonces, ese sentimiento de llorar, de sentirte mal y arrepentido, ese tipo de sentimiento y comportamiento llama a Dios.
te acerca a Dios. Contrario a la persona que ya habíamos mencionado, que no necesitan ni sienten la necesidad de arrepentirse, porque para ellos siempre están bien, como los fariseos. Entonces, lo tercero que tenemos es los que no reaccionan impulsivamente ante las situaciones, más bien confían plenamente en Dios. Estos también son bienaventurados. Y esto no solamente incluye a las personas que reaccionan con ira cuando alguien los molesta, sino puede incluir cualquier cosa. Hay gente que se desesperan fácilmente por cualquier cosita. Si se pierden 100 pesos, le da depresión. Si, qué sé yo, Ahí es que uno... si se va la luz, según yo estaba lavando. No, cuando usted le roba, ya usted dice, ¿a qué? Hermano, uno tiene que examinarse bien. Yes. Dice, ya le desea el mal. Wow, mire, Profundo cuidado. a aquel ladrón. Ujú. Porque yo pienso que el ladrón no tiene derecho a arrepentirse. Ay, Eso es el arrepentimiento y el perdón, son muy profundos. wow, sí. Mire, hermano, Sí, hay muchos que no entendemos Ujú. eso. Mire, hay gente que le tiene odio a la gente que le roba. Y después cuando fallan, vienen donde Dios y le dicen, Señor, perdóname. Y Dios le va a decir así mismo como le hizo el de la parábola del deudor. Usted agarró a ese ladrón y lo mandó al infierno por no perdonarlo. Y tú me estás diciendo a mí que te perdone. Pero eso era antes que maldecían verbalmente. Ahora es Sí. que lo agarran y lo matan. Ay, yo vi un video. Varón, yo no te mato porque soy cristiano. Que le entró a galleta al ladrón. Oh, Pero- oye eso. Di que mira, yo no te mato porque soy cristiano, pero le está dando golpe. Ya lo mató. Ya lo mató. A decir la palabra ya lo mató. Miren, cuidémonos. A mí cuando me atracaron, yo lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue orar y decirle, Dios, permite que ese hombre desbloquee ese celular y lo primero que haya sean los mensajes que yo tengo ahí guardados. Misericordia, hermano, porque yo sé que tal vez ese mismo día yo iba a cometer un error. ¿Y con qué calidad moral yo le iba a pedir perdón a Dios si le deseaba el mal a esa gente? Como algunos que le dicen hipócritamente, Dios sabe todas las cosas. Cuando usted le hace algo, Dios sabe todas las cosas. Sí, Dios, yo voy a dejar eso en la mano de Dios si es deseándote el mal. Ya es deseándole el mal. Sí, señores, no hagan eso, ¿no? Yo he escuchado a muchos diciendo eso. Los ladrones, excelente, en el carro de un vecino y en el otro de predicando de William Benedete. Ay, Dios mío, salieron pasajeros. El esposo mío fue el primero. Y Golpe al ladrón. Oh, le dieron. Ay, padre. Los ojos se lo botaron. Cuando yo me paré, a mí me dio de la zona. Y el primero que me dijo para ir a acabar los cuadros. Mira, yo enfoqué a su adolescente con los cuadros de trabajo. Y viene un hombre con una pistola y me dijo, no sé. Ahora lo diría porque lo matan. Esa pistola es ilegal. Y Wow. yo no le daría porque no está haciendo. Pues ni al fin y al cabo. Viene el esposo, viene uno con un bate y yo me va a desbatar conmigo. Y el esposo me dijo, mira, si le das otro petate que allá tú y yo no vamos a ver. Tú y yo no vamos a ver. Mira, mejor le cayeron. Y me acabaron. Y me quedé con él, que yo no podía dejar de matar. No. Ay, mamá. Y yo, sí, mamá, pero no lo voy a hacer. Después vinieron la policía y le cayeron a patas. Ya, oye, llamo a la policía. Están de Sí, acuerdo. me notifico con ellos, le digo dónde trabajo, qué trabajo y todo. Oh, y bien, pero un animal de goma, con una boca que no te deja que yo me españara. Y no le caigo por ello, pero oiga, yo lo llamo a usted, para que usted no deje que cuesta entre boca que me la kilómetros y me dice a A terminar de matar. ¿cómo me la cosa? Cuando ya me dice Que el mundo no tiene misericordia. El amor
ser infiel, amor es un niño. Wow. La hermana Ingrid. Hay que pedir que, primero que nada, que Dios nos libre. Wow, Porque sí. nada, primeramente, el momento en que habla, Ujú. es muy difícil que usted tenga que trabajar y que lleve el dinerito ahí tranquilamente de pagar la casa, de hacer la compra, comprar los medicamentos a mami y que venga un lindo, te dé un trompón o te saque una pistola, te desoriente, que el corazón se te exalta, Ujú. y que tranquilamente te diga, dame tu cartera y que tú tengas que entregar, o sea, porque no es el dinero, es el susto. Ujú. Es que si tú El no se lo abuso. das, es que si tú no se lo das, son 1000 por 1000 capaces de darte un tiro por lo que es tuyo. Ujú. O sea, miren, el que ha vivido eso, o sea, de verdad, uno le da como tanta rabia, como Impotencia. mira, uno se le sale una mala palabra. Claro que sí, uno se le sale una mala palabra. Oye, porque usted dice, Sí. no es que no es el dinero, es lo que yo voy a hacer con el dinero. Es lo que me costó trabajar, o sea, levantarme. Uno sabe que estar en la calle, al estar en su casa es un riesgo, porque hay gente que está en su casa, en su cama y se le pega un tiro. Ujú. Pero es que uno se siente demasiado impotente. Mire, yo venía con mi hija de Higüey. Yo no era cristiana, yo venía en un carro. Yo tenía el pelo largo y viene un tipo, me siento ahí, mi hija, vengo con un bultico de mano. Yo entiendo que no vengo con nada ostentoso. Y todo lo que tenía encima era de oro. Y viene un carajito y me dice, mira, mami, ella no quiere hablar. Me hace señas, allá hay una muda. Yo entiendo que ella me dice que me está mirando, pero es que yo, o sea, yo entiendo que no tengo nada, dije que saca el tipo un cuchillo, me dice, dame el reloj. Y yo lo miro así, pero a la trompa no vamos a la trompa, él no puede conmigo a la trompa. Él tiene que darme el reloj. Yo lo miro así. Me dice que me dé el reloj, te dije. Y yo miro el chofer es un señor mayor, o sea, ahí yo miro la situación, el chofer es un señor mayor, viene ahí muy manejando, venimos por ahí por detrás de la Duarte, que es el diantre, y cuando él ve que yo me quedo igualito, él saca un cuchillo, y yo, bueno, un cuchillo de mesa con filo, empiezo a quitarme el reloj usual, tiene un huequito, para arriba, para abajo, para afuera, para poderlo sacar. Sí, pero yo lo que quiero es que dale tiempo, y abre la puerta, se queda con ella ahí. Me dice que me dé el reloj. Digo, pero espérate, porque yo me lo estoy quitando. ¿Tú ves que yo me lo estoy quitando? Ahí fue que el chofer dijo, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo me acordé así, encima de mi hija. Y cuando yo le entré a apartar a él, no le saqué un ojo, porque yo lo que tenía puesto era una plataforma. Pero es que es la impotencia de una gente que usted lo ve, una calaña, mire, que vuelvo y le repito. Hay que pedirle a Dios que nos libre de dicha situación. Yes. Porque si usted ve esos videos como las mujeres, que mayormente son mujeres que vienen de aguantar mucha vaina en casa de familia, y ellos le quitan esa cartera, esas mujeres se le guindan esos motores, se le guindan esos delincuentes, ellos con cuchillo, con pistola, con machete, con de todo. Es que es impotencia. Yes. El momento. Sí, El primero, momento. nosotros estamos para aprender a responder todo lo contrario a lo que nos da el momento. Bien. Hermano Gonzalo. Yo entiendo perfectamente porque yo soy humana y yo también he sufrido mis reacciones no de acuerdo como deberían ser. Pero definitivamente nosotros estamos en una tienda donde tanto a los que queremos agradar al Señor como a los que no, todo lo que acontece aquí, lo que pasa aquí, no va a pasar a los dos lados. Pero resulta que nosotros somos diferentes, debemos estar conscientes, debemos razonar, debemos entender, ser entendido en lo que el Señor nos pide. Por eso el tema de la bienaventuranza no es que es fácil. No, y del inicio, como él decía, No es venga al que revés. sencillo. No es que es sencillo. Hay tantos testimonios de personas así. Mira ese predicador puertorriqueño que murió ya en Villa Ávila.
díselo de verdad. Pidiendo que lo amaban. Es fuerte, Ujú. pero es lo que nosotros debemos hacer y es por lo que principalmente debemos orar. Es el tema de Que nos hoy. ayude Yes. a mantenernos preparados para situaciones como esta, que el Señor entienda que nos Que pueda lo tocar. ayude a... Espérese, déjeme decirle, me volvieron a atacar, siendo yo Ay, Dios cristiana. mío. Me volvieron a atacar. Me tenían ubicada. Como dicen, ¿usted sabe por qué digo que me tenían ubicada? Porque ellos venían los dos delante de mí. Y después uno se abaja de que amarrarse un cordón y luego yo cuando le dice al otro, tú le quitas la cartera y yo la reviso. Cuando yo lo escuché, te lo digo, cuando yo me paro, me dice, cuidado si te mueves. Saca su Wow. pistola, miro así, ni un alma. Ni un alma, día de quincena. Así mismo, me dice, dame la cartera. Mire, con un dedo no me tocó. Dejo caer la cartera así, se la paso. Cuando me la paso, huyendo, y viene el otro con la pistola encima de mí. Porque él le dijo, revisa. Yo le dije, papá, porque todo lo que yo tenía no te lo llevaste en esa cartera. Mentira. Todo mi dinero yo lo tenía encima, porque venía uno con un heredero y ya yo me lo había puesto encima. O sea, le quiero decir, cuán contraria fue mi reacción. Incluso ni siquiera me exalté tanto. Después que ellos se van, es como que el corazón entiende, digo, mira, te atracaron, y se me acelera. Y cojo para mi casa, que estaba a una esquina de mi casa. Ay, Dios mío. O sea, me tenían súper ubicada y todo eso, pero lo que me quiero resaltar es de que uno dice, pero nada más nunca lo dice Dios libre, porque Ujú. es que el momento Es complicado. Que Dios nos libra, Es complicado. que el Señor nos prepare porque la base de todo esto es, de todo lo que se ha dicho es esto, Ujú. que yo debo estar preparada, Amén. independientemente. Así es. Debo estar preparada. Hermano Gonzalo. Definitivamente. Así, disculpe Gonzalo, Yo primero voy a decir un testimonio de lo que están hablando. A veces me puedo decir que el Señor prepare, pero a veces te da autoridad para hablar a una persona con una pistola más y decirle, vale, yo soy cristiano, respete. Porque a mí me pasó eso. Mm. Yo iba en una bicicleta a la iglesia, yo iba en una bicicleta, era la pulidora, todo para trasladarla a trabajar de la iglesia. Y yo voy en la calle, que vi dos muchachos en bicicleta, igual que yo. Y yo lo veo, yo lo digo a los ricos, yo la gente lo ama, y yo seguí. Cuando yo sigo, me meto cuando voy con la iglesia, me pasó uno. Y se va como la gente. Yo lo veo y se tira la bicicleta y me dice, no me bicicleta. Varón, yo soy cristiano. Respeto, yo soy cristiano. Cristo lo ama. No, con la bicicleta. Vale, yo soy cristiano, respeto, Cristo lo ama, venga acá. No, con la bicicleta. Ah, vos soy cristiano. ¿Y cómo si yo no soy cristiano? Ya ves, yo soy cristiano. Como yo tengo la Biblia aquí escondida, con ella en la mano. Cuando yo hice así, yo le dije, muchacho, yo soy cristiano. Y ella empezó a llorar. Váyase, Señor, váyase, varón, váyase. Vení por ahí, vení. Pues yo he venido al que estaba atrás mío, que está mío, yo estoy viendo a usted lo está viendo, porque estaba atrás mío, yo le quedan dos, a mí no lo estaba viendo. Wow. Y varón, perdónale, váyase, pues vení por ahí, o dice, no tenga carne, no tenga nada que. No tiene carne, no tenga nada. Por a veces lo que nos cerramos, nos bloqueamos. Dios lo bloquea la mente que, ¿para qué decimos nosotros en ese momento? La mayoría de los delincuentes le temen al Señor. Sí, entonces empezó a llorar, y él se arrancó su vida y él sacó el pan de los Incluso ahora de lo que salía a robar. Ay, sí, yo se voy a enamorar del Señor. Sí, porque es como decía, ya la razón, el entendimiento se le distorsionó. Se va a enamorar del Señor, Señor. No, bueno, como dice Elsa, la hermana Elsa, hay situaciones y todo depende de la actitud que tú vayas a tomar, de la situación que te pase. Nosotros, por lo menos yo también tengo un testimonio cuando estaba en Venezuela y esa fue una de las razones, creo que fue más fuerte, y por eso mi esposo y yo decidimos irnos para acá. Nosotros teníamos una pequeña librería, que es aquí creo que se dice papelería. Papelería. Ujú. Vendíamos cuadernos, lápices, Cartulinas. más o menos de este tamaño. Teníamos una puerta así, pero yo creo que nosotros ya nos tenían fichado. Ya veían Wow. qué teníamos adentro y en esa oportunidad yo estoy haciendo un trabajo en la computadora, mi esposo está atendiendo a un cliente y él ve que tocan la puerta, pero la puerta de nosotros abría con un sensor que tú le tocabas debajo De de la huella. computadora y ella abría. Mi esposo se cegó, él abrió y cuando entraba
Exactamente. Todo le ha pasado algo. Entonces, claro, escuchando los testimonios de cada uno, vemos que tenemos reacciones diferentes. Uno se pone como hizo la hermana aquí, bueno, pero Gonzalo, fíjate, sacó la Biblia. Sí. ¿Ves? Yo me puse tranquila, llévate todo. Ingrid, o sea, son situaciones. Y llega ya patada. Entonces, cuando uno vive ese momento, solo Dios sabe qué actitud vas a tomar. Ujú. Y es la mejor. Sí. Te da la Realmente. fuerza, te da la debilidad, Hay que pero sales de tener eso. el espíritu de Dios. Así es. Y Jesús dice, cuando sucedan cosas así, sean mansos. Esa es la moral del cristiano. Literalmente, déjense abusar de los abusadores y ámenlos por encima de todo. El que te olvida para caminar Wow. como Una milla. Una milla camina de dos. El cuarto punto, los que anhelan que la justicia de Dios se manifieste en la tierra también son bienaventurados. Y recuerden que la justicia de Dios no es la misma que la justicia de los hombres. Y cuando queremos que la justicia de Dios se manifieste, literalmente estamos diciendo que el Hijo de Dios venga a reinar. Que venga el gobierno de Dios, que se establezca la moral de Dios. Seguimos. Punto número 5, los que se identifican con el dolor ajeno, los empáticos, a lo que le duele, lo que el hermano de al lado sufre. Los que buscan la santidad y no se dejan contaminar por sentimientos o actitudes que entristecen a Dios. Los que buscan la santidad es apartarse para Dios, apartarse del pecado. Esos que buscan hacer las cosas buenas también son bienaventurados. Los que colaboran intencionalmente para que haya paz, los pacificadores, como la hermana que llamó a la paz, como Jesús cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, que abogó por ella. Y el último punto es los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia. Ese es el nivel, el último nivel que Cristo menciona. Son 8 niveles y realmente es muy llamativo esto porque el número 8 significa nuevo nacimiento. Y cuando tú naces de nuevo, tienes por obligación que reflejar la moral de Cristo. Si usted no refleja la moral de Cristo en el Sermón del Monte, no ha nacido de nuevo. Nuevo nacimiento, actuar como Cristo actuaría. Amén. Entonces pasamos al siguiente paso, que estamos ahí mismo, capítulo 5, pero vamos a hablar ahora acerca de la sal y la luz. Rapidito. Los cristianos deben ser como la sal. Alguien que me lea el verso 13, 14, 15 y 16 del capítulo 5. Amén. Del Amén, 13 Ingrid. Del 13 al 16. Así es. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Amén. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces tenemos el verso 13. La sal era una mercancía valiosa. A los soldados romanos se les pagaba con sal, realmente. La sal se usaba para preservar las carnes y retardar la decadencia, para preservar los alimentos, porque no habían neveras, usted entenderá. ¿Sabe? No habían neveras. Y alcohol. Alcohol sí. Pero no habían neveras, hermano. Usted sabe que en las neveras hay áreas hasta para poner las verduras y todo. Pero sí había sal. Entonces la sal da sabor o sazón a las comidas, claro está. La sal que no mantenía su salinidad perdía su valor. Entonces,
cuando nosotros vemos este punto que dice, Con la saca, hicimos una broma. ajá, Pero sí, en mi tiempo de mi mamá, lo que se cortaban, daban esos golpecitos, ¿verdad? Era sal Sal con mantequilla, en Venezuela. con limón o con manteca. mm, Entonces, ya. Ya se le quitaban. No, oiga, de verdad, daba el golpe, de verdad. ¿Qué? Sí, son pinchones. Entonces, todos los medicamentos que yo ponía en la cerita, pues le echaban sal. Sí. Yo Porque, me cago. claro, el alcohol. a mí me ponían sábila. El alcohol. Entonces, sí, ya separaba la sangre, separaba todo y no cogía infección. Infección. Mira, yo no sabía eso, a mí me ponían sábila, era. Yo lo hice, pero para que no me dieran punto. Pues miren, ustedes van a asociar esto rápido con eso. Miren, a los soldados se le pagaba con sal. La sal era muy importante porque imagínense, no habían neveras y había que preservar los alimentos, se preservaban con sal. El sabor de ese asunto no era muy importante, sino que dure. ¿Entienden? Entonces, de ahí, de ese pago con sal, es que sale la palabra salario. Salario. Entonces, la palabra salario, su salario, lo que le pagan, viene de esa cultura antigua griega. ¿Qué te pagaban con sal? Sí. Entonces la hermana Carolyn levantó la mano, creo. Ah, sí. Yo no me lo sabía hasta... Sabor, pero mira, no hay cosa más buena que una carne salada y puesta sequecita para luego usted freírla. Hay cosa más buena que Yo no sé cocinar, yo no entendí eso, pero lo que cocinan, lo que cocinan entendieron lo que dijo la pastora ahí. No, yo no sé de eso. Entonces, concho, sí. Sí, ya para eso está YouTube, tú te enseñas todo. Tú dijiste que no sabes qué era bueno y yo no, ni que buena la carne. Yo no sé nada de ese asunto. Yo veo a mami ahí en la cocina y yo lo único que sé es que de ahí va a salir comida. Pero pronto vas a aprender. Ah, claro, claro. Sí, sí. Tengo que. Ya no puedo vivir la vida entera comiendo arroz con huevo. Como usted sabrá, es lo único que uno sabe hacer. Pero, versos 14 al 16. No hablemos de mis... Poco de, arte sí, culinario. sí. De mi poco esfuerzo en la cocina. Mira, ¿sabes qué? Yo escuché en estos días, yo no sé si fue un pastor, Ajá. que decía, sí, porque cuando estamos en casa de mami, estamos en un hotel. Tenemos comida, tenemos tal vez salario, tenemos la lavandería. Pero ¿sabes cuándo uno aprende? Cuando uno se va de casa de mami. Porque uno sabe, ay, pero es que se cocinaba un arroz. Ah, pero es que se botaba una basura. Ah, pero es que se iba al supermercado. Pero él lo decía con tanto entusiasmo, ¿sabes? Y dándote consejos a los decentes, sobre todo a los que iban pronto a casarse. Entonces a mí me gustó mucho lo que él decía porque le buscaba el sazón al tema. Pero yo ahí, Oh, y las patedientes se acababan. exacto. Oh, y el papel de baño no hay. Y el papel de baño. Sí, toda esa cosa que los padres compran, que uno siempre la ve ahí, pero Exacto. uno nunca sabe. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Cuando no está papi y mami. Eso lo aprendí yo en la casa de mi hermano, que me dijo de que tengo que subir a Lolé a comprar pasta dental. Y eso se compra. Yo siempre veo eso ahí. Entonces, privilegio. Los cristianos deben ser luz. Esto implica privilegio y responsabilidad. Wow, privilegio porque soy luz, pero una responsabilidad porque son mis acciones las que me hacen ser luz. Ser receptores y dadores de luz. Entonces eso me acuerda la visión que vio Jacob cuando se recostó sobre la roca. Que dice que veía ángeles que subían y bajaban. Y decía un comentarista, ¿y por qué él veía ángeles que subían primero? Supuestamente los ángeles están en el cielo. Y es que eso hace una alusión al proceso de traer luz a la tierra. ¿Cómo yo traigo luz?
recibiendo luz. Tengo que subir, nutrirme de luz para luego bajar y dar luz. Entonces, Moisés también sube al monte, sale brilloso y baja con el brillo, con la luz. Entonces primero subo y luego bajo. Primero soy receptor de luz, me alimento y luego doy de lo que Dios me dio. Entonces vivir vidas visibles, ejemplos. La luz que ilumina las ciudades y la luz del candelero. No cometa el error de esconder la luz. Y sí, hay muchas personas que, como decía un predicador, no recuerdo quién era, aquí, que hay gente que tienen 12 años en su trabajo y todavía nadie sabe que son cristianos. Sí, hay gente, hermanos, en la universidad que los amigos lo conocen de todo el tiempo y un día, oh, pero tú eras cristiano, con razón tú te portabas bien y eso, y no bebía, pero no sabía. Esas son personas que tienen su luz escondida. No es simplemente usted ser buena persona, sino atribuir tu conducta a que eres cristiano, porque la gente no va a glorificar a Dios si usted se porta bien. Lo que va a decir, mire, el vecino sí es bueno, mire, sacó la basura. Pero cuando él sabe o ella sabe que usted es cristiano, va a decir, wow, pero miren, los cristianos son buena gente. Ahí le dan la gloria a Dios. La gloria se la da a Dios. Exacto. Entonces, yo soy luz cuando mis acciones hacen que la gente adore a Dios y glorifique a Dios, no cuando me glorifican a mí. Entonces, tengo que ser luz. Propósito: que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Aquí está. Y no a nosotros mismos. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Conocer la moral de Cristo que vimos aquí, que la puede tener cualquier persona no cristiana, pero que la gente sepa que usted es así porque sigue al Señor. Dios bendiga a nuestro hermanito. Vamos a entrar casi a la última parte de este estudio. 3. Las 3 imágenes juntas son poderosas, hablando del efecto de los cristianos en el mundo. La sal es lo opuesto a la corrupción y evita que la corrupción empeore. Hablamos de que la sal preserva. La luz da el regalo de dirección para aquellos que han perdido su rumbo. Para aquellos que han perdido su rumbo, encontrar el camino a casa. Como decíamos anteriormente, la palabra de Dios es luz, lumbrera a mis pies para saber por dónde caminar. Entonces, la tercera idea o imagen de estos versos: una ciudad es producto del orden social y el gobierno. Está en contra del caos y del desorden. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Somos sal porque vinimos a este mundo a preservar a los que no conocen del Señor, para que no se pudran en el pecado, sino que vengan y sean sal con nosotros. Pero aquellos hermanos que pierden su capacidad de ser sal, ¿usted sabe qué se hacía con la sal que no era salada? Por decirlo de forma dominicana, perdía su salinidad. Se vuelve simple yeso, como decía la pastora. Si había un hoyo en la pared, ponían eso ahí y punto. Se quemaba, obviamente, para endurecerse. Como eso es seco, tapando hoyos de techos, hoyos de pared, hoyos de pisos, y por eso era que era pisoteada. Porque se usaba como camino, se usaba como techo. Antes, en la antigüedad, se caminaba sobre los techos. Yo creo que ellos lo usan ahora como para hacer loseta de esta, como losa. Peor aún, miren, No sé, estamos encima de sal sin salinidad. Y lo usan también para abono, que usan esa sal. Ok. Perdió su propósito. Ya sirve para todo lo demás. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros debemos ser luz. Debemos mantenernos activos
viviendo la vida que Jesús nos enseñó a vivir. Amén. Entonces vamos a entrar al último punto, ahora sí. Dice hacer lo correcto por las razones correctas. Mateo capítulo 6. Alguien que me lea desde el verso 1 hasta el 18. Vamos a entrar a la parte final y es la parte más larga. No, la parte de el ayuno, la oración y la limosna. Sí, versos del 1 al 18. Guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. Sí. De esa manera no tendréis merced de vuestro Padre Celestial. Así que, cuando des limosna, no toques trompetas ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Wow. Miren, vamos a ir rápido. Sí, pero vamos a dejarlo ahí para hacerlo por parte, que son muchos versos. Entonces, miren, Jesús se centró en 3 prácticas fundamentales en la vida del pueblo de Dios. Y estas están vigentes. Dar al necesitado, que eso lo leímos, la oración y el ayuno. Son 3. Vamos a entrar ahí ahora. Entonces, se enfocó en el problema de los líderes, de crear una imagen y no un carácter con sus prácticas. Escúchenme bien con esto atentamente. El mundo espiritual funciona de la siguiente manera, súper fácil y sencillo. La recompensa que recibe el ser humano es la que dispuso en su corazón. Si yo agarro y ayudo a alguien con la intención de que vean que yo ayudo a la gente, cuando la gente vea que yo ayudo a la gente, que era lo que yo quería, ahí se terminó mi recompensa. Si yo vengo a la iglesia y soy el que más ofrendo para que la gente vea, desde que la gente me vea, recibí lo que yo quería recibir. Por eso dice, ahí está su recompensa. Hay gente que coge tranquilo para ir a llevar la ofrenda. Sí, y hacen así, miren, sacan los 500 pesos. Ah, sí, son 500. Se terican, lo enseñan, dicen gloria a Dios, lo ponen, lo acomodan, lo sacan de nuevo, se aseguran que todo el mundo vio y lo ponen otra vez. Sí. Entonces miren, en cuanto a dar, tocaban trompetas para proyectar una imagen de generosidad. Es como la política, que el político cuando va a dar, antes de dar, posiciona unas cámaras, una aquí, otra ahí, una grabando, otra tirando fotos. Enfócame bien la casa, que se vea la casa fea y en necesidad. Y se tira su foto. Yo vi una foto de un político con un suape, porque toda la generosidad es hipócrita y es para vender una generosidad falsa. Así hacen muchos cristianos, lamentablemente para pedir. Hablan mucho de las cosas que ellos hacen pro comunidad. Exponen gente con necesidad, que yo nunca he estado de acuerdo con eso. Si usted va a ayudar a alguien, mire, hágalo de corazón. Gente que se escudan sobre la excusa de que tengo que subir los videos para que la gente sepa que yo está dando una fundita, que yo doy de lo que la gente me ofrenda y eso. Varón, mire, suba video, lo que usted, pero no suba a la persona, no exponga la necesidad de nadie. Eso se ve muy mal. Eso se ve muy mal. Yo creo que no hay que poner video. No hay de nada, porque la palabra lo dice, lo que hace una izquierda no se para la derecha. Yo No, no creo. ahora la excusa es, no, yo lo subo en las redes para que la gente se motive y también
Ah, sí, esa es otra. Cooperen. Hay muchas viejas confiables por ahí. Sí, pero yo no comparto esa idea. No, señores, Jesús no andaba con un megáfono diciendo que alimentó 5,000, Ni que sanó ni lo mandó a escribir tampoco. Eso lo tenemos ahí porque los evangelistas decidieron plasmar por escrito las obras de Jesús. Hermano Carlos levantó la mano. El ejemplo mayor que nos da Jesús, Ujú. lo que Jesús hacía cuando se testificaba y se negaba, él daba a entender que él simplemente era un instrumento, que eso viene del Padre, que viene de los cielos. Ujú. O sea que para que no vayan a hacer cosas. Recuerda que cuando este gran maestro fue ante Jesús, le dijo, sabemos que tú vienes de Dios. Que la cosa que tú Porque haces. las cosas que tú haces no hace nadie sin que tú te lo digas. Eso es para que un hombre se engrandezca, Ujú. se suma, lleve a todo el mundo por encima. A Jesús eso le pasó como nada. Como nada, ¿por qué? Porque lo que Jesús hacía lo hacía con amor y la intención Yes. era el beneficio de los demás, no engrandecerse ellos. Ujú. Porque déjame decirte, todo el que tú ves que va a venir una ofrenda visual, pero tú sabes que la ofrenda son solamente, y ahí tiene que ser voluntariamente. Ujú. Porque la única ofrenda secreta son los 2 pesos que te dan. Si Ujú. te da 2 pesos, tú es que se cree. Ay. Lo acomoda para que no suene, mira. Pero cuando son el paquetico, Sí, ahí usted. ¡fua! los niños, pero te voy a decir una cosa. Son caros. Cuando Carlos de Jesús va y le hace ofrenda para que la gente lo vea, yo tengo que recibir algo rápido. Porque el día que yo no lo reciba, lo voy a tirar en cara. Yo aquí ofrendo, yo aquí diezmo, yo aquí hago esto, yo aquí hago lo otro. Señor, lo que usted hace, lo que usted da para la iglesia, lo que usted ofrenda para la iglesia, ya lo ofrendó. Y lo hizo no para que Dios lo bendiga, sino porque ya ha sido bendecido. Ujú. Agradecido. Entrar por su puerta con acción de gracia. Nadie entre con la mano vacía. Es que venga siendo agradecido. De una ofrenda por el agradecimiento, no porque Dios le va a dar, es porque Dios ya le dio. Y con respecto a lo que Carlos decía, eso es muy importante, porque hay personas que dicen, no, yo no diezmo porque los pastores son ladrones, porque fulano tiene una jipeta. Señores, en tiempos de Elí era mucho peor. Los sacerdotes que estaban ahí, los hijos de Elí, se robaban las ofrendas al frente de la gente que ofrendaba. No era secreto, era un asunto aberrante y la gente no dejaba de ofrendar. Porque eso no se trata de qué haga la persona con lo que usted le dé a Dios, sino de un compromiso suyo con Dios. Nadie dejó de ofrendar por eso. Incluso, ¿quién más que Jesús no sabía la charlatanería que tenían los sacerdotes Ujú. con las ofrendas? Jesús no sabía de esa cosa, Claro, que se hacían millonarios. los saduceos eran ricos. Mire, los sacrificios que se hacían antes para los pobres era un poco difícil, Sí. porque ellos aumentaban los precios de tal manera que para el pobre hacer un sacrificio para dar expiación tenía que ser un sacrificio enorme. Sí, Pero Un ejemplo de la viuda, de la chera viuda. sí. cuando yo empecé en la otra. Pero ¿qué te digo? Jesús sabiendo lo que se hacía ahí, cuando los esposos fueron, ¿qué le dijo a los esposos? No hay que sufrir. No, Jesús no decía que no ofrenden, son unos ladrones, no vayan en su ofrenda. Conforme. Ahora, el que se lo coja, va a tener su consecuencia. Exactamente. Eso es. Es así, Señor. ¿Cómo lo tuvo Elí? Como la tuvo Elí. Esa es la actitud. Y mira, que Dios no se queda con nada de nadie, porque Ujú. mira, el pastor, si un pastor que es mañoso se beneficia de eso, queda millonario siempre. Pero por ejemplo, también la supuestamente pastora que hoy está presa, que la Sí. una judía, esa mujer tenía un casón que era más grande que La casa hermosa, hermosa. ¿Y dónde está esa mujer ahora? La presa. Justicia. Y por eso que la pastora recomienda mucho los concilios, porque hay un control. Esa gente como la pastora que cayó presa, No tienen nada. esos tigres que tienen jipeta y ese No asunto, tienen concilio, no lo tienen. ustedes me entienden. Entonces, Caroline, léeme hasta el verso 14.
Vamos en la sesión de oración. Oración eficaz. Yes. Cuando ores, no seas como los hipócritas que buscan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. No te aseguro que ya tienes tu recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No sean como ellos, no sean como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitan antes que se las pidan. ¿Sí? Hasta el 14. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados y nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros. Recuerda lo que hablamos de los delincuentes, de la gente que nos hace daño. Debemos perdonar a esa persona, porque eso nos da el derecho de adquirir misericordia de Dios. No quiero decir derecho, pero no hacerlo, entonces le quita el derecho de siquiera pedir misericordia. Entonces, ¿fuiste tú que levantaste la mano? Sí, yo entiendo de lo que dice que Jesús enfocó el problema en los líderes que crean imagen y no carácter. De crear imagen y no Ujú. carácter. Pero mira, por ejemplo, yo siempre he dicho, y a mí me han criticado mucho por eso, yo he dicho que los pastores debían ser ricos todos. No, es verdad. Son gente sacrificada, Ujú. gente que vive en el día a día ahí, bajado, metido en su problema, en el problema de fulano, en el problema del tercero. Sigue siendo su problema. Yes. Y todo lo todos los problemas que hay en la iglesia que hay sobre el pastor, aunque no tengan problema, pero cae sobre él. Ujú. Dice Pedro, los pastores tienen que ser para al pastor se le hace difícil ser recto. En el sentido, mira por qué. Si es pastor, claro. Porque hay pastores que son millonarios. Si el pastor y tiene amor. Sí. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos una iglesia le incautaron la cuenta. ¿Por qué le incautaron en Estados Unidos la cuenta? 300 miembros y pico. Y casi la mitad con mucha necesidad. Y la iglesia con 200 millones de dólares. En una cuenta. No, pero Dígame, ¿cómo va a ser que una iglesia tenga 200 millones de dólares? Y mucha gente con una necesidad. ahí. No. no tiene. No, porque es que Tiene sin fines de coherencia. lucro. Exacto. La iglesia es sin fines de lucro. Ujú. No es para guardar dinero. Por eso no paga impuestos. Eso que yo le estoy diciendo. Entonces, que tienen que mover su dinero porque ese dinero Claro, es del pueblo. claro. Entonces, si esta hermana anda, escúcheme, hermana, y la hermana está pasando por una necesidad grandísima, un problema serio. No, una iglesia va a encontrar, ¿por qué tiene 200 millones de dólares en la cuenta? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué le tiene que ahora a volver a forzar el pueblo a que haga sacrificio cuando usted tiene la manera de De sustentar a esa no persona. es que la iglesia va a estar resolviendo el problema de uno, pero por Dios, son 200 millones de dólares. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Perdió? Claro. Porque usted en la iglesia confía en uno, pero usted no puede tener dinero en que guardado ahí. Perdió dinero y también la credibilidad, porque ¿quién va a creer ya en ese pastor? Ujú. Pero oye, el Ni en pastor, esa religión. pero mire lo bonito, el pastor perdió el privado. Una casa con jacuzzi, con la cosa, entró en un casón Ese grandísimo. no es un Ah, está bonito. ese no es un pastor con llamado. No, Ese se hizo pastor. Ujú. Pero fue Óigame, pastor con un yo llamado. siempre No. he peleado porque el pastor iba bien. Yo, en eso yo siempre estoy de eso. Claro. El pastor tiene que vivir bien. Y la iglesia tiene que velar para que el pastor viva bien. Es un Tiene que mandamiento. dedicar a la obra. Y tiene que Que no velar trata para que de el pastor trabajar esté bien. para dedicarse a eso. Claro.
atesorar dinero ahí mientras los hermanos están muriendo. No. Eso no es lo de Dios. Por eso que Jesús no atesoraba mucho. Por eso, señores, la cuenta de las iglesias con concilio. Porque esas iglesias que no tienen concilio, lo que representa una persona. Nadie sabe quién, dónde, cómo, ni Entonces, dónde. la iglesia viene, nunca debe de llevar dinero al banco a nombre de fulano, no. Si es el nombre de la iglesia, mire hermano, para usted sacar el dinero, aquí no, para usted sacar el dinero del banco, tiene que notificar, como todo, si tiene 1 millón, usted tiene que notificar para que va a hacer ese dinero. Entonces, tiene que notificar las personas que están inscritas ahí, porque no puede ser una sola persona, debe ser 3 personas. Yeah. Oiga bien, y notificar que vamos a comprar un terreno, ok, se le entregue su dinero. Bueno, ya usted sabe qué es lo que van a hacer, y el banco sí tiene que notificarlo. Yes. Así que, mire, el dinero en banco, el que usted lo que tiene ese dinero, mire, hay que cuidarse de esa institución. Sí. La hermana Carolina. Yo tengo un ejemplo de mi antigua pastora que ya ella partió con el Señor. El ministerio de ella fue tan grande que ella cedió su casa para la iglesia. La iglesia que ahora está, la iglesia de Churupero, que esa era su antigua casa. Y esa señora, sus hijos se hicieron profesionales, se fueron para afuera y todo lo demás. Y ella tiene una CDB de esa eléctrica. Esas que andan por ahí del 90 y pico, 80 y pico. Yeah. Y a ella, bueno, los hijos querían cambiarle la jipeta porque ella era una persona mayor y necesitaba comodidad. Pues ella dijo que no. Ella dijo que no porque iban a decir, y es verdad lo que me dice, iban a decir que no fue los hijos que se lo compraron. Que fue la iglesia. La iglesia, mira dónde van Los cuartos de la los iglesia. cuartos de la iglesia, exacto. Y ella, No, no, americano. americano no. América. Nosotros conocemos a esa gente. Y ella, bueno, ella partió, pero todo lo que quedó ahí pasó al concilio. Ella le dijo a los que, mire, ustedes no tienen nada más que un banco para venir a sentarse aquí todo el día y escuchar a pagar. Ustedes no tienen nada. Ese era el espíritu de la iglesia. La gente vendía todo lo que tenía. Esas ancianas eran así todas. Ujú. Eso es lo mismo. Claro, claro. Y abuela entregó su casa y lo que hicieron fue los miembros de la iglesia. Ella tenía un hijo, abuela, yo creo. Entonces le dieron, sacaron una parte, dejaron la iglesia igual. Entonces lo que hicieron fue que la iglesia le compró, bien sea, en una parte de hijo y esa era su herencia. Wow. Pero abuela no. Incluso ella hizo una de la casa de un perro que tiene unos patios grandísimos. Y ella, para ella misma, hizo una mezcla y se dio toda la casa de ella. Pero hoy esta iglesia fue para 35 y aquí para 35. Ha crecido y la iglesia internacional nacional dice. Esa es la iglesia que tiene 2 puertas. De un lado. Ese cuál. Esa Mire, era yo sé cuál es. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es? La senda, sí. La que están en los parones. Sí, en el Luperón. Se critica de ahí que está allí. Nosotros éramos todos de por ahí. Todos nosotros éramos de por ahí. Ustedes fueron los que nacieron en el sitio de rico. Esa iglesia grande. Pero hermanos, miren qué diferencia hay entre... Permiso. Ay, perdón. Ahorita ustedes discuten eso. Miren qué diferencia, señores, hay entre los ancianos de aquella época que amaban la obra. Ahora yo veo un trono de muchachos que quieren vivir de la obra, Sí. que se preparan para vivir de... Quieren vivir de la fama. Exhiben, miren, van a un monte
hacen un live en Facebook y empiezan a decir, sí, en un monte, mándenme sus peticiones, estamos aquí en el monte, Para orar. en el monte fulano de tal, mande sus peticiones ahí, que vamos a orar por... Miren, y la gente, sí, y la gente cree, y todo el que está, mire, en sus 5 sentidos cabales, sabe la intención que hay detrás de ese tipo de personas. Pero antes había una sinceridad en el evangelio, una inocencia bella. Ya no. Ya cualquier cristiano tiene una intención rara detrás que uno ni siquiera sabe. Ya no se puede confiar en un cristiano para que entre a su hogar. Eso da pena. Y los fariseos eran así. Los fariseos de este tiempo son los que buscan la fama a través de cualquier cosa. Los fariseos de antes oraban de pie en la sinagoga para que vean que eran hombres de oración. Y Jesús le dice, esa no es la oración que funciona. La oración que funciona es la que busca acercarse más a Dios. No la que busca el reconocimiento de los hombres. Y ya para terminar, ya Carolyn, como tienen los versos ahí, del 16 al 18, del mismo capítulo 5. Del 16 al 18. Capítulo 6. 6, sí, capítulo 6. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que Ay. Lo ves como de mi fin. os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará. Wow, yo tengo un amigo, mire, le voy a hacer este testimonio rápido, que cada vez que yo le digo, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Siempre me dice, aquí, varón, que estaba predicando, Ya está desmayado. allí, se le manifestan unos demonios ahí, pero Dios hizo la obra. Le tiro de noche, varón, ¿cómo tú estás? Bien, aquí, que acabo de salir de una oración intensa que tengo, porque hay unos asuntos que no se me quieren dar. Está en lucha, ¿cierto? Y es un nivel que yo una vez le dije, mira, tal vez tú no lo notas, pero tú estás dejando que tu ego tome posesión de ti. Como decía la pastora, a la persona que usted le note algo, hágaselo saber. Yo estoy en contra de la gente. No es salir a comentar. No, mamá. Mire, estoy en contra de de todos ustedes. Si me ven un sucio ahí de cachú y no me dicen, tenemos problemas. Yo desde que veo que alguien tiene una lagaña ahí, le hago, fulano, Límpiate. lo que sea. Pero se lo digo porque mire, es peor si usted lo deja así. Mateo 23, Jesús le sacó todos los defectos a los fariseos en público porque se cansó de decírselo en privado y no aprendían. Entonces, estoy en contra de todo su hermano de que, ay, que no lo quiero ofender, oféndame. Pero no me deje así. No me deje, que a veces uno tiene cosas que no sabe. Y ese muchacho me dijo, wow, mira, yo no notaba eso, ¿es verdad, David? Sí, porque cada vez que yo te digo cómo tú estás, tú me dices que tú estabas en el monte, que tú sacaste un demonio, que tú sanaste a fulano, y esa es lo que me da la ecuación, que tu ego está ahí presente. Estaba creciendo poco a poco. No le da la gloria a Dios. Casi no me mandó una foto con ojeras para decirme que amaneció orando. ¿Me entiendes? Entonces, hermano Carlos. Esa actitud que es feísima. Wow, sí. Ese yoísmo, ese yo. Y a veces se presenta más yo que Jesucristo. Mira, el mejor testimonio que hay en la vida cristiana es que otro dice de ti. Yes. No eres tú como político que yo porque estaba quitado y a mí que me interesa tu vida a predicar la palabra O a decir lo que tú. porque Porque es para agosto a predicar. Venga a predicar a Jesucristo. Que las demás cosas que tú vas a recibir, lo vas a recibir del pueblo. Yes.
ese es el mejor testimonio que hay. La fama de Jesús se esparció, mire, fue la gente. El hermano David es un gran maestro, pero que lo diga otro, no lo diga tú. Porque se ve feo cuando tú lo dices. Wow, ¿Tú entiendes? realmente. Eso es algo, no sé. Y mira, y yo he visto a Dios haciendo a la gente, haciendo que a la gente fea. Y mira, no es que Dios tiene la intención. Es que a veces hay gente que Dios tiene que hacerle eso para que entienda. Está bien. Para que aterrice. Claro, porque es que no entienden que nosotros nada somos si Dios no está con nosotros. Aquí iremos, Señor. Claro, Esa es la ese enseñanza. Dios que se mueve en el corazón de Rafael, en el corazón de Dios, eso lo sabe Dios. Y si Dios un día utiliza a David o a la hermana a predicar y dice algo que le llegó al corazón a la hermana, no fuiste tú. Porque tú no sabías nada de eso. Quien lo reveló es quien escudriña lo más profundo Yes. que hay en el corazón del ser humano, se llama Dios. Lo que te toca a ti es darle la gloria a Dios, la grandeza al Señor, y la demás cosas tú las vas a recibir después. Esa es la enseñanza. Porque uno, te voy a decir la verdad, mira, el mismo apóstol Pablo le decía a Dios que le permitiera gloriarse un poquito. Yes. De verdad, porque la elevación de la persona en el nivel espiritual te ayuda a levantarte. Usted predica un mensaje ahí adelante, y quizás usted tiene una lucha para predicar ese mensaje ahí adelante, pero usted no se dio cuenta que Dios me ministró a mí. Y usted está mortificando, mire, ¿será que yo cometí un error? ¿Y qué fue? Y porque no sé, como que tú no sé nada. Pero de repente le digo, hermano, mire, Dios me habló a través de usted. Esa expresión le ayuda. Yes. Amén. Ahora, usted tiene que autodominarse también, porque cuando viene a ver esa expresión, la puede llevar a tomar el lugar de Jesucristo. Ese es el problema. Siempre la gloria de Dios. Si usted sintió administración, es porque Dios sabía lo que usted necesitaba y se lo suministró a través de él, pero fue Dios. Yes. Últimos 3 puntos, hermano. Jesús no prohibió estas prácticas como muchos creen, más bien corrigió estas acciones falsas e hipócritas. O sea, no prohibió dar limosna, ni orar, ni ayunar. Lo que prohibió fue la forma. Entonces, en cuanto a las motivaciones egoístas, no tratar de impresionar a los hombres. En cuanto a las motivaciones adecuadas, debe ser en secreto o intimidad con Dios para que Él nos recompense en público. En cuanto al énfasis de la oración, no usar palabras sin sentido, saber que Dios conoce su necesidad y utiliza el modelo del Padre Nuestro, que es un modelo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, no quiera durar mucho orando para que la gente sepa que usted sabe orar. No. Siga el modelo, la oración clave. El Padre Nuestro no duró ni 1 minuto y cubrió todo lo que debía de cubrir. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Entonces, entender y comprender, ya para terminar, vivir la vida conforme a la moral cristiana que Cristo nos enseñó, y una vez viviendo esa moral, ya sea dando limosna, ayunando, orando, siendo pacificadores, no hagan nada de eso para gloriarse ustedes, sino para que la gente diga, wow, verdaderamente Dios cambia, porque Él era así y después de que es cristiano, ahora se maneja de tal forma. Esa es la verdadera intención de esta clase. Así que, ¿la pastora quiere decir algo? No. Yo diciendo que el lunes comenzamos la actividad de oración. Yes. Como comenzamos el lunes, yo creo que el miércoles podemos orar y también tener 40 minutos de clase. Porque es tan importante la clase. Sí. Que no es bueno como que pasar